Brajó de Yahweh para los Ajín y Ajió y Jaberín, para los hermanos, hermanas y amigos. Hoy te voy a compartir una porcioncita de la Torá, pero te voy a explicar qué es Torá. Torá es una palabra hebrea, traducido para cada español son instrucciones o consejos de un padre para un hijo, para guiarlo en su diario caminar y para que permanezca en el camino correcto. Y en Shemó, Éxodos 4, 22 dice, así dice Yahweh, dile al faraón que Israel es mi hijo primogénito. Y en Bereshit o Génesis 32, 28 dice, entonces el hombre le dijo, no será más llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has confirmado tu fuerza y has luchado con el Malak. Dice que Yahweh le puso el nombre a su hijo Israel, y un padre le pone el nombre a su hijo. Entonces Yahweh le puso el nombre Israel. Él no se puso, sino Yahweh le puso. Entonces, Torá son instrucciones o consejos para Israel, el hijo primogénito de Yahweh. Es Torá. Y Torá está compuesto en 10 misbot o así, ¿verdad? 10 está compuesto. Tenemos misbot, Juquín, Mispatín, Edutín, Derejín, Picudín, Milín, Irán, Dabar, Natibok, misbot, traducido para acá a español, mandamientos. Juquín, estatutos. Mispatín, juicios. Edutín, testimonios. Derejí, caminos. Picudín, mandatos. Milán, palabras o pacto. Irak, palabra o dicho. Dabar, palabras. Natibok, sendas o caminos. Entonces, Torá son los mandamientos que tiene mandatos, decretos, juicios. Entonces, y todo eso es para mi beneficio. Los griegos la tradujeron como nomos. Nomos traducido a español es ley. Ley significa un compendio. Ley significa un compendio de reglas. Si no se observa correctamente, recibirá un castigo. Entonces, Torá y ley no es lo mismo, porque la Torá es un consejo. Ejemplo, Adán recibió Torá cuando en Bereshit o en Génesis 2, por ahí busquen, 2 dice, de todos los árboles, es 2:16, de todos los árboles puedes comer, de todos los árboles puedes comer sus frutos, pero el árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas morirás. Entonces ahí le dio un consejo o le dio Torá. Ahora sí, vamos a estudiar Torá. He explicado qué significa Torá. Y la Torá son 5
libros que escribió Moisés: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, que en español o en griego es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Eso es Torah. Ahora voy a explicar otro poquito más. Mire, dice, es tan importante, llegó a ser conocida como ley. Pretendió ser una serie de regulaciones que debían obedecerse para ganarse el favor de Elohim. Elohim ya es una traducción cristiana, pero Torah no es ganarse el favor de Yahweh, no, porque cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, entonces Yahweh envió a Moisés y lo liberó y lo llevó al monte Sinaí. El pueblo ya no era esclavo, ya tenía libertad. Entonces le entregó la Torá para que el pueblo pueda vivir en libertad. Entonces la Torá no es para ganarme el favor de Yahweh, sino la Torá es para vivir una vida en libertad. Y el pueblo debería obedecer, porque este era el brit o el pacto que Yahweh estaba estableciendo con su pueblo. Amén. Ahora vamos con la Taná a estudiar Torah. Con esta explicación yo anhelo que ustedes agarren la Torah y puedan estudiar. Entonces la Torah me liberta, me da libertad. En Salmos o en Tehillim 119, 44 y 45 dice: puedo andar con toda libertad porque sigo tu Torah y siempre la cumpliré. Puedo andar en libertad porque cumplo tu Torah. Cumplo tu Torah porque sigo tu Torah. Entonces la Torah me da una vida en libertad. Entonces vamos a estudiar Torah. Ahora sí. Vamos a ver en Shemot 19. Amén. Shemot 19. Dice: en el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de Misraim, el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Viajaron desde Refidim hasta el desierto de Sinaí, donde acamparon frente al monte. Y Moisés subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, comunicarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que yo he hecho con los egipcios, como traje sobre las alas de la águila. Dice, como las águilas, ante mí. Por lo tanto, si ustedes obedecen mi voz, retienen mi pacto, serán para mí propiedad especial entre todos los pueblos, porque mía es la Eretz, o la tierra. Serán para mí un reino de Coanim, una nación Kados. Estas son las palabras, dirás a los hijos de Israel. Fue pues Moisés llamó a los Sedaquim, o a los justos del pueblo, y le repitió todas las palabras que le había dicho. Y respondió todo el pueblo a una: haremos todo lo que ha dicho Yahweh.
a Moisés, y llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo desciendo ante ti en una nube espesa, y el pueblo oiga mientras hable contigo, y crean para siempre. Entonces Yahweh iba a darles Torah al pueblo de Israel. Pero vamos a leer algo antes de eso. Vámonos a Shemot para continuar. Miren, partieron los hijos en Shemot 12:37. Para continuar, para que vean acá. Y partieron los hijos de Israel desde Ramsés a Sucot, diciendo, siendo como 600,000 hombres de pie, sin tomar en cuenta los niños. Y también subió con ellos una multitud compuesta de toda clase de gente, quienes llevaron ovejas y mucho ganado. Salió el pueblo de Israel, también salió una gran multitud de diferentes naciones con el pueblo de Israel. Salió. Y no solo estaba los hijos de Judá, los judíos, que dicen que es la ley del judío, no. Eran 12 hijos de Israel. Está en Bereshit, ahí ven los hijos. Y afuera una gran multitud de diferentes naciones. Entonces se unieron, y de aquí para adelante Yahweh le llama Israel a todos los extranjeros. Pero ellos tenían que cumplir un pacto. Ahí pueden leer Shemot 12 del 37 hasta el 51. Ahí les explica, pero yo voy de nuevo a Éxodos o a Shemot 12. Entonces Yahweh bajó, o la presencia de Yahweh bajó, o su Dabar bajó al monte Sinaí. Y el pueblo estaba reunido ahí en el monte. Y Yahweh comenzó a hablar. Y dice, y dijo Elohim, estos devarim, o estas palabras: yo soy Yahweh, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses, solo a mí. No te harás esculturas ni imágenes, lo que hay arriba en el Shamayim o en el cielo, ni debajo de la Erec, en la tierra, ni en las aguas debajo de la Erec. No adorarás ni le rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Cana, que castigo a los hijos de la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, quienes me aborrecen. Pero hago misericordia por miles de generaciones y de los que me aman y cumplen mis misbok, o mandamiento, Torah, misbok, y de ahí viene Jukim, mispatín y bastantes cosas. No pronunciarás el nombre, dice, no pronunciarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no tolerará Yahweh que su nombre sea invocado falsamente. Te acordarás del día Shabbat para separarlos. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat de Yahweh tu Elohim, y no harás en él ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia que habite entre tus pueblos. Porque 6 días hizo Yahweh los Shamayim y la Erec y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso Yahweh bendijo el Shabbat y lo apartó. El Shabbat ya fue entregado en Shemot 16. Solo le dijo: acuérdense de guardar el Shabbat, porque ya fue entregado en Bereshit 2. Ahí fue entregado. Solo le dijo: acuérdense
de guardar, porque ya estaba establecido el Shabbat para el pueblo de Israel. Y sigue. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamayim y la Erec y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo. Por eso Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó. Entonces, acuérdate del día Shabbat, no el sábado del calendario de Roma. No, nada tiene que ver con eso, porque no existía aquí. Es el Shabbat, descanso. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, tampoco codiciarás la mujer, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, y nada que sea de tu prójimo. Y dice que estas palabras estaba diciendo Yahweh desde el monte, y el pueblo estaba escuchando, estaba dando un discurso. Y todo el pueblo, el 18, y todo el pueblo escuchaba truenos y veía relámpagos, y el sonido de shofar contemplaba, y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio todo esto, tuvo miedo y permaneció lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Elohim para que no muramos. Yahweh estaba hablando y el pueblo comenzó a interrumpir porque tuvo miedo, dice. Porque todo el pueblo escuchaba truenos, veía relámpagos, sonido de shofar, contemplaba el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio todo esto, tuvo miedo y permaneció lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Elohim para que no muramos. Y Moisés le respondió: no tengan miedo, porque Elohim vino para probarlos, para que su temor esté en ustedes, a fin que no transgredan. Y entonces el pueblo permaneció lejos, y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Elohim, y le dijo a Moisés: así dirán a los hijos de Israel: ustedes han visto que desde el Shamayim les hablaba. De aquí el pueblo interrumpió, y Moisés fue a recibir la Torah, porque el pueblo tuvo miedo, interrumpió y le dijo: ve tú, Moisés, y habla con Yahweh, y todo lo que te diga nos dirás, y nosotros obedeceremos. Entonces fueron 10 palabras que fueron dadas, no 10 mandamientos, las 10 palabras que el pueblo escuchó y interrumpió. Entonces Moisés subió a recibir la Torah. Vamos a Shemot 24, 12. Pero antes de eso, mire, el 21, el 22, el 23 y el 24 es Moisés que está transmitiendo la Torah al pueblo. El 24, 12 dice: y dijo Yahweh. Entonces vamos a leer de nuevo Shemot 24, 12. Y dijo Yahweh a Moisés: sube hasta mí al monte, espera allí, que yo te daré las tablas de piedra con la Torah y los mandamientos que deberás enseñarle al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo interrumpió. Y Moisés subió a recibir la Torah, y el pueblo ya no escuchó, solo escuchó las 10 palabras. La voz directa de Yahweh, el pueblo, los 6,000, afuera las mujeres, afuera los extranjeros que se unieron, que Yahweh les llama Israel, ya no distingue entre extranjeros ni nada, sino les llama Israel. Toditos ellos escucharon estas 10 palabras y estaban esperando a Moisés que baje con las instrucciones de parte de Yahweh y les transmita, porque ellos no podían escuchar. Vamos a Shemot 30.
31:17. Dice, entre mí y los hijos de Israel será una señal por la eternidad, porque 6 días hizo Yahweh los Shamayim y la Erec y los mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó y reposó. Y cuanto al término de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de testimonio, las tablas de piedra que estaban escritas con el dedo de Elohim. Entonces en el 31 recién le entregó o le escribió las instrucciones, los Mishpatim, Jukim, los Derek, los Misbok, todo le entregó a Moisés. Y Moisés vino a transmitirle o a enseñarle los 40 años que estaba en el desierto. Ahora, él bajó y el pueblo escuchando, no tendrás otros dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza. Y el pueblo desobedeció y se hizo un becerro de oro. Entonces Moisés rompió las tablas. Y en el 34, en Éxodo, en Shemot 34, dice que Moisés de nuevo fue, vamos a leer. Luego Yahweh dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe en ellas las mismas palabras que estaban en las tablas que quebrantaste. Prepara la mañana, porque subirás mañana en el monte Sinaí, sobre la cumbre de este monte, y estarás ante mí. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que están en los mandamientos en la Torá? Lean el 34, todo el 34. Ahí está lo que Yahweh le está dictando, los mandamientos. Los mandamientos. Ahora, esa generación murió por no confiar en Yahweh. Ahora a los hijos de esta generación en Devarim le va a dar de nuevo la misma Torá. Vamos a ver en Devarim. En Devarim comienza Moisés a enseñarles a los hijos que quedaron con vida, a los hijos del pueblo que escuchó la Torá en el monte Sinaí y fueron instruidos. Ahora Moisés hace con los hijos de ellos, los que van a poseer la heredad, desde Devarim 4 comienza, desde ahí comienzan las instrucciones de la Torá que le dio arriba en el monte Sinaí a Moisés, y Moisés bajó y los instruyó. Las 10 palabras escuchó el pueblo directo de Yahweh. No 10 mandamientos o los que estaban escritos en la tabla, no. ¿Por qué? Porque ahí el pueblo interrumpió lo que estaba transmitiendo Yahweh al pueblo. Voy a leer. Ahora Israel, en Devarim 4:1, ahora Israel, escucha los estatutos y los juicios que les enseño hoy, para que lo hagan y vivan y entren a poseer la heredad que les da Yahweh su Elohim de sus padres. Dice, los estatutos, los juicios, estatutos, juicios, no es lo mismo. Usted estudie, o pregúntele a un abogado, pregúntele las leyes de tránsito, o las leyes para que él maneja carro, o pregúntele a un abogado sobre los juicios, estatutos o decretos, son diferentes, que gobierna un estado. Aquí en el Ecuador tenemos también leyes para el que maneja moto, para el que maneja carro, para los que tenemos casa. Y si yo quebranto me ponen una multa, o si yo quebranto o me paso una roja, voy a causar un accidente, o me van a matar porque yo quebranté la ley. Asimismo, aquí también hay estatutos y decretos para mi vida, y si yo traspaso ese límite, voy a ser muerto espiritualmente. Antes se moría apedreado. Y sigue. Dice,
de nuevo leo el 1. Ahora Israel, escucha los estatutos y los juicios que les enseño hoy, para que lo hagan y viva, para que entren y poseen el Ared que les da Yahweh su Elohim de sus padres. No añadirás ni quitarás a la palabra que les mando, sino que retendrás todos los mandamientos que Yahweh su Elohim que yo les mando. Dice, no añadirás ni quitarás a la palabra que les mando, sino que retendrás los mandamientos que Yahweh su Elohim que yo les mando. Los mandamientos que Yahweh estaba mandando, no había cómo quitarle ni añadirle. Entonces en Devarim dice que los mandamientos que le entregó Yahweh a Moisés para que transmita a su hijo Israel no deberían ser añadidos ni quitados, nada de lo que él mandó. Vamos a leer desde el Devarim 4 comienza, toditos los mandamientos que uno debe ponerlos en práctica. Está el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13, 14. Vamos a leer Devarim 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, Eloheinu, pero las reveladas para nosotros y nuestros hijos por siempre, Olán, para que retengamos y las pongamos por obra todas estas palabras de esta Torah. Entonces la Torah fue dada para nosotros de parte de Yahweh y Moisés nos las transmitió a Israel, su hijo primogénito, que él le puso Israel. Ahora, la Torah ya no está arriba, sino está ahora aquí en pie, para que nosotros la obedezcamos. No está en secreto, solo hay que leerla y ponerla en práctica. Ahora, vamos a ver si Moisés escribió toda la Torah o no obedeció, si no esperó que alguien le añada o alguien aumente. En Devarim 27:3 dice, escribirás en ella todas las palabras de esta Torah, y cuando hayas pasado el Jardín para entrar en la Ered de Yahweh tu Elohim te da la Ered que fluye leche y miel, como Yahweh tu Elohim de tus padres te habló, dice. Voy a leer de nuevo. Escribe en ella todas las palabras de esta Torah. Escribe todas estas palabras de esta Torah. El 8. Escribirás claramente sobre estas piedras todas las palabras de esta Torah. Escríbela. Entonces Moisés escribió todo. Él no añadió ni quitó lo que Yahweh le dio. Hay cosas secretas que le pertenecen a Yahweh, pero la Torah que fue revelada y fue escrita es para nosotros y nuestros hijos. Ahora lo que está escrito ya no debemos añadir ni quitar, sino obedecerla. En Devarim, desde el 4, está la Torah, ya resumida para que la entendamos. Voy a leer 30, Devarim 30, 11. 30, 11. Dice, los mandamientos cuya observancia te ordeno hoy no están encubiertos ni están fuera de tu alcance, dice, no están encubiertos. Necesito revelación, necesito estudiar en algo. No, solo hay que leer y entender y poner en práctica. No están encubiertos, ya están revelados. Solo hay que ponerlos en práctica y no están fuera de nuestro alcance, dice, mire. Los mandamientos cuya observancia te ordeno hoy no están encubiertos ni están fuera de tu alcance.
entonces los mandamientos de Yahweh no están fuera de nuestro alcance. Entonces están ahora a nuestro alcance. Podemos estudiar y ponerlos en práctica. Y Moisés escribió toda la Torá. El pueblo escuchó las 10 de Barín, las 10 palabras. Y el pueblo interrumpió y le dijo a Moisés que suba. Entonces Moisés bajó y lo instruyó al pueblo. Y en Devarim hace un de nuevo repaso del pacto que fue dado en el monte Sinaí. Él no añadió ni quitó, le escribió todo conforme Yahweh le mandó. Vamos a leer 29. De Barín. Estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que hicieran con los hijos de Israel en la Erec de Moab. Además el pacto que hizo en Joré, el monte Sinaí y en el monte que ya estaba al lado del Jardín. Dos pactos que es el mismo. El primero con los padres. Después los padres murieron en el desierto. Y ahora con los hijos. Les volvió a repetir los mismos mandamientos o misbok. Y dice, y llamó Moisés a todo Israel y les dijo: ustedes han visto lo que Yahweh hizo al faraón en Misraín, a su siervo y a todo su ejército y toda su Erec vio, y las grandes pruebas que vieron sus ojos y las señales grandes y prodigios. Sin embargo, en este día Yahweh no les ha dado un corazón para entender, ojos para no ver, ni oídos para oír. Durante 40 años lo has guiado por el desierto, y sus vestidos no se han envejecido, ni tampoco su calzado. Aleluya. Y comieron pan, ni bebieron vino, ni bebida embriagante, para que supieran que yo soy Yahweh su Elohim. Cuando llegaron a este lugar vamos adelantando un poquito, el 9. Dice: retengan pues las palabras de este pacto y póngalas por obra, para que prosperen y en todo lo que hagan. El pueblo estaba reunido a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y Yahweh y Moisés les hace un repaso y les enseña desde Barín. Y ya al terminar ya les hace un hincapié. Retengan pues las palabras de este brin o del pacto y póngalas por obra, para que prosperen y todo lo que hagan, prosperen todo lo que hagan, póngalos por obra. Y todos ustedes están hoy presentes ante Yahweh su Elohim, ante todos los jefes de sus tribus, ante tu Sedaquín, ante sus oficiales, ante todos los hombres de Israel, ante sus niños, ante sus mujeres, ante los extranjeros. Mire, ahí están los extranjeros, recién los nombra. Los extranjeros que están dentro de sus campamentos, desde que les trae leña hasta el que les saca agua, para ingresar al pacto que Yahweh tu Elohim, el juramento con el que se promete Yahweh tu Elohim contigo hoy, porque Él te establecerá hoy como pueblo, para que Él será tu Elohim como te ha prometido, como juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El pacto del juramento que hago, no solo con ustedes, dice, no solo con ellos, los que están ahí, los hijos de los que murieron en el desierto y recibieron Torah, sino con ellos, dice, sino también con los que no están hoy con nosotros, ante Yahweh Eloheinu, con aquel que no está aquí hoy con nosotros, sino conmigo ahora, porque yo no estaba ahí, pero también está haciendo un pacto hoy. Dice, mire, leerán y entenderán. El pacto del juramento que hago no es solo con ustedes, el pueblo que estaba ahí, sino también con los que no están hoy con nosotros. Yo no estaba ahí.
ante Yahweh Eloheinu, con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Aleluya. Mira el 29. Y vamos a seguir leyendo. Ahora Moisés le da un lindo consejo a Josué sobre esta Torá, los 5 libros que escribió Moisés. Eso es Torá. Y Torá está compuesto en Juquín, Mishpatín, Mishpat. Pero vamos a ver Josué. Y en Oxúa, en hebreo, 1:7, solamente Moisés le dice a Yoxúa, solamente esfuérzate, sé muy valiente, para que cuidadosamente pongas por obra toda la Torá que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este Sefer o este libro de la Torá no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche, para que retengas y pongas por obra todo lo escrito en él, porque haciendo esto prosperarás y todo te irá bien. Moisés le está aconsejando a Yansúa que se ponga a meditar en estos 5 libros, en Shemó, Bereshit, Vayikran, Bamidbar, Devarim, que se ponga a meditar en ellos, porque no existía todavía esto. Entonces dice, voy a leer de nuevo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que cuidadosamente pongas por obra toda la Torá que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes ni de ella, de la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y este Sefer HaTorá no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche, para que retengas y pongas por obra lo escrito en él, porque Moisés escribió toda la Torá en Devarim 27, 3 y 8. Ahí está que Moisés escribió todo lo que Yahweh le dio, no añadió ni quitó, porque eso, hay cosas secretas que le pertenecen a Yahweh, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Entonces, ese libro que Moisés escribió, o esas piedras, o no sé cómo será, pero él escribió. Entonces, eso le dijo a Josué y en Oxúa, que meditara en ellos y no se aparte de ella, y medite día y noche. Entonces, Josué, ya al final, en el 24, ya al morir, de nuevo le hace un hincapié al pueblo. Vamos a leer 24. Entonces congregó Yoxúa a todas las tribus de Israel y llamó a los jefes de Israel y a sus jefes de los jueces y oficiales. Él reunió en Siquén y ellos se presentaron ante Elohim. Y Yoxúa le dijo a todo el pueblo: así dice Yahweh Elohim y a sus antepasados, Terac, padre de Abraham, padre de Nahor, habitaron antiguamente al otro lado del río, servían a dioses extraños. Yo tomé a Abraham al otro lado. Bueno, leerán el 24. Ahí de nuevo le hace un repaso que deben obedecer la Torá de Moisés que escribió. No es de Moisés, sino Moisés obedeció lo que Yahweh le mandó. Él lo único fue, trajo los mandamientos y se los dio al hijo de Yahweh, a Israel. Y el hijo de Israel debía ponerlo por obra. Vamos a ver el rey David, antes de morir, ¿qué le aconsejó a su hijo Salomón? O Shalomón. En
Primera de Malachim o Primera de Reyes 2, 3. David al morir le da un consejo a su hijo Salomón, como Moisés le dio un consejo a Yeshua y Yahweh le dio un consejo a Israel. Vamos a ver qué le aconsejó el rey David a su hijo. Primera de Reyes 2, 3 dice: retén lo que Yahweh tu Elohim te ordena, andando en sus caminos, y pon por obra sus estatutos y mandamientos y decretos y testimonios, conforme está escrito en la Torá de Moisés, pues así prosperarás en todo lo que emprendas y te irá bien donde quiera que vayas. Qué lindo consejo. Mire, voy a leer de nuevo. Retén lo que Yahweh tu Elohim te ordena, andando en sus caminos, y pon por obra sus estatutos y mandamientos y decretos y testimonios, conforme está escrito en la Torá de Moisés, pues así prosperarás y en todo lo que emprendas te irá bien donde quiera que vayas. Aleluya. Y vamos a ver en el último libro del rey Salomón cómo escribió acerca de este consejo que le dio el Padre. Eclesiastés vamos a buscar. Coelec en hebreo y en español Eclesiastés 12, 12 dice: por lo demás, hijo mío, presta atención, para escribir muchos libros no hay un fin, y el mucho estudio fatiga para la carne. La conclusión del discurso de todo lo oído: teme a Elohim, retén sus mandamientos. Este es el consejo dado por un maestro a todos los hombres, porque Elohim traerá toda obra a juicio, sobre toda cosa encubierta, cuando sea buena o sea mala. Voy a leer de nuevo el 13. Conclusión de este discurso, de todo lo oído: teme a Elohim, retén sus mandamientos. Este es el consejo dado por un maestro a todos los hombres. El rey Salomón fue el hombre más sabio de aquí de la tierra. Falló grandemente, pero ya al final nos dice: conclusión de mi discurso, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque este es el consejo de un hombre sabio para todos los hombres. Así mismo como el rey David lo aconsejó al rey Salomón, así mismo él nos da un consejo a todos nosotros: guardemos los mandamientos o la Torá de Yahweh, porque esto es todo del hombre, porque un día va a traer juicio ante toda la humanidad y nos va a demandar. Vamos a seguir leyendo la Torá. En Isaías 2, 3 dice: muchos pueblos irán y dirán: venga, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, ahí nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Tisillón saldrá la Torá y la palabra de Jerusalén. El profeta Isaías profetiza acerca de la Torá. En Daniel 9:5 dice: hemos transgredido, hemos cometido iniquidad y maldad, nos hemos rebelado y nos hemos extraviado de tus mandamientos y de tus preceptos. No hemos obedecido a tus siervos, los Nebim, o los profetas, los cuales hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la Erec, de Israel. Entonces Yahweh
levantaba profetas para que el pueblo se volviera de nuevo a obedecer Torah, que se vuelva de nuevo al pacto. Daniel, Isaías, todos hablan sobre la Torah. Oseas 8:1 dice: sea su boca como shofar, que viene el enemigo cual águila contra la familia de Yahweh, porque han transgredido mi pacto y han quebrantado mi Torah. Entonces el pueblo quebrantó la Torah, no obedeció, y Yahweh está llamando a su pueblo que vuelvan de nuevo a su Torah. En Segunda de Crónicas 15, Segunda de Crónicas 36, 15 dice: y Yahweh, el Elohim de tus padres, les advirtió por medio de tus mensajeros, profetas, con frecuencia, porque tuvo compasión de su pueblo y su morada, y ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim, menospreciaban sus palabras y se burlaron de sus Nebim o profetas, hasta encender la ira de Yahweh sin que hubiera remedio. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo porque quebrantó la Torah. Y la Torah sigue vigente. La Torah es la que da vida. En el Salmo 119 es una alabanza a la Torah. El Salmo 19 del 8 para adelante, ahí habla de la Torah. Voy a leer Macabeos 1 y también voy a leer el libro de Habacuc y Eclesiastés, los mal llamados libros apócrifos, porque Roma no tiene estos libros le pertenecen al pueblo judío. Eclesiásticos 24, 11 y 12 dice: Elohim me hizo descansar en Jerusalén, su ciudad amada. Desde allí gobierno con autoridad. Me ha establecido en medio del pueblo de Israel, gloriosa, el pueblo elegido por Yahweh. Y aquí he crecido, el 23, el 22, quienes obedezcan no fracasarán, quienes me sirvan no cometerán pecado o quebrantarán la Torah. Todo esto está en el libro de la alianza del Elohim Altísimo. Es la Torah que nos transmitió Moisés, es la herencia del pueblo Israel. Mire lo que dice en Eclesiásticos 24:3. Voy a leer de nuevo. Todo este libro de la alianza del Elohim Altísimo está en la Torah que nos transmitió Moisés. Es la herencia del pueblo Israel. La sabiduría. Aquí la compara a la sabiduría con la Torah. La Torah es la sabiduría de Yahweh que nos fue dado. Y es la herencia del pueblo Israel. Vamos a leer 21, Eclesiástico 21:11. Y el que obedece a Elohim llega a ser sabio. Y el que cumple su Torah domina sus malos deseos. Mire, el que obedece a Yahweh llega a ser sabio. Y el que cumple sus mandamientos domina sus malos deseos. Vámonos a Habacuc, el secretario de Jeremías. Jeremías no escribió nada. Habacuc fue el quien escribió todas las cartas. Vamos a ver a Habacuc. Habacuc 4:1. Las enseñanzas de Yahweh son sabiduría misma. La Torah de Yahweh es la sabiduría misma, dice, mire.
La Torá de Yahweh son la sabiduría misma. Durará para siempre. Si la obedeces, vivirás, y si la desobedeces, morirás. Pueblo de Israel, vuelve a Yahweh y acepta su sabiduría y déjate guiar por su por su luz. Acepta la Torá, acepta la sabiduría, te pueden hacer sabios. Habacuc 4 del 1 al 3. Ahora vamos a leer Macabeos. ¿Quién no quiere que obedezcamos su Torá? Macabeos 1:41. Vamos a ver quién se opone para que no cumplamos la Torá. ¿Y quién nos tiene engañado que no obedezcamos Torá? El rey Antíoco, 1 Macabeos 41:1. Primero fue el imperio Egipto, después fue el imperio babilónico, después los medos persas y después vinieron los griegos. Y después vino el imperio romano. Pero el imperio griego no lo cuenta la Taná. Y eso está en Macabeos. Dice, el rey Antíoco envió un mensajero a todos los pueblos que estaban bajo su poder. Y él se ordenaba que todos debían tener las mismas costumbres. Así ningún pueblo sería diferente de los demás. Por eso cada pueblo debería abandonar sus propias leyes y costumbres. Las naciones que no creían en Yahweh aceptaron la decisión del rey. Incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día de Shabbat, el cual debían dedicarlo al descanso y la adoración a Yahweh. Además ofrecían sacrificios a dioses de otras naciones. Vamos a leer, ¿dónde está prohibido esto? Miren, en Devarim 12:4 dice, cuando ustedes adoren a Yahweh, no imiten las costumbres de esos pueblos. Elohim elegirá un lugar para que vivan entre ustedes y allá deberán ir para adorarlo y llevar las ofrendas que quemarán en su honor. Allá también llevarán la 10ª parte de todo lo que ganan. Pero dice, cuando ustedes adoren a Yahweh, no imiten las costumbres de esos pueblos. En Devarim 12:30, cuando eso suceda, tengan cuidado de no hacer lo que esos pueblos hacían, ni adoren a los dioses que ellos tenían. No se les ocurra hacer tal cosa, porque Yahweh repugna la manera que esos pueblos adoran a sus dioses. Estaba prohibido agarrar las costumbres o la cultura de otros pueblos, porque Yahweh detestaba eso. Para eso le entregó cómo se debe adorar, dónde se debe adorar, qué es lo que deben hacer, y todo eso lo entregó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba prohibido agarrar cultura ajena, ni unirse a otros pueblos. Entonces muchos israelitas aceptaron esta cultura de los griegos, pagana. Vamos a seguir leyendo. Estábamos en Macabeos 43. Incluso algunos israelitas comenzaron a practicar la religión del rey y dejaron de celebrar el día Shabbat, el cual debían dedicarlo a descanso y adoración a Elohim. Además ofrecían sacrificios a dioses de otras naciones. Para que los israelitas conocieran la decisión del rey, este envió un mensajero a Jerusalén y a las demás ciudades judeas. El mensaje del rey ordenaba que abandonaran sus costumbres y se comportaran como los que no creen en Yahweh. También les prohibía que ofrecieran sacrificios, ofrendas en el templo de Jerusalén. Todo esto
para que los israelitas no respetaran lo que era sagrado para ellos o no respetaran los mandamientos de Yahweh. El diablo no quiere que uno obedezca. El Shabbat y sus fiestas religiosas, aquí es religiosa, y su templo, las fiestas están vigentes. El rey les ordenaba además que construyeran templos y capillas para los dioses de otras naciones. Les exigía que adoren a esos dioses, que les representaban ofrendas de animales impuros como el cerdo, el puerco. Les ordenó que construyeran capillas o templos en todas partes, para que en cada templo vaya la gente a adorar. Israel solo podía ir a adorar en Jerusalén, ahí era el lugar indicado. No podían estar en su casa o en otras cosas. También prohibió la circuncisión a los niños con todo. Esto el rey pretendía que los israelitas imitaran lo malo y espantoso que hacía la gente que no creía en Yahweh. Y así su propósito es hacer que los israelitas rechacen la Torá y los mandamientos de Yahweh. Entonces el diablo no quiere que nosotros obedezcamos la Torá de Yahweh. Entonces nosotros que estamos en la restauración, en las sendas antiguas que Jeremías habla en Jeremías 6, 19, volveos a las sendas antiguas y preguntad. Senda antigua es a la Torá de Yahweh, a los 5 libros. Ahí están las instrucciones, la sabiduría que le puede hacer sabio al hombre. Y Abraham obedeció Torá. Vamos a ver en Bereshit 26. Dice 26:5. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean numerosos en las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré todas las naciones. Perdón. Dice en Bereshit 26:5. Por cuanto Abraham obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas, o cumplió mi Torah. Abraham cumplió Torah. Moisés cumplió Torah. Los profetas cumplieron Torah. Y todo se basa a la Torah. No mal llamado ley. No los 10 mandamientos. Porque son 10 palabras que Dios y el pueblo interrumpió. Voy a ir al Brit Hadashah, porque muchos estudian el Brit Hadashah o el pacto renovado. Vamos a ir quienes no obedecen la Torah. ¿Y cómo los llama? ¿Cómo los llama? En el Brit Hadashah, en 1 Corintios 10, 20 dice: al contrario, digo que los gentiles lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Gentiles no es de las otras naciones aquí, sino es el quien no obedece la Torah. Porque sin Torah nosotros podemos estar adorando a los demonios, sacrificando a los demonios. Y nosotros, cuando obedecemos Torah, somos israelitas, porque el pueblo de Israel obedece. Y el resto son paganos, porque no obedecen la Torah. Ahora, voy a leer otro pasaje más. Lo que dice en Mateo o Mateo 7:21. No todos los que me dicen maestro, maestro, entrarán en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declaré: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. En la Biblia de los testigos de Jehová dice desafuero. En la Biblia de los cristianos dice iniquidad, pero en el original, en el original de los griegos, las copias a griegos dice nomos o anonomía, que significa alguien sin ley o alguien transgresor de la ley. Así dice en el original. En la Biblia Nueva Tradición Viviente, ahí dice: apartado de mí, transgresores de mis leyes. Pero el original dice: apártense de mí, transgresores de mi Torah. No me vale nada hacer milagros, ni levantar muertos, de estar orando, ayunando. Si no obedezco la Torah y la pongo por obra, de nada me sirve. En Revelaciones 22:14 dice: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, para que entren en la ciudad por sus puertas. En el original dice: felices los que guardan la Torah, para que tengan derecho al árbol de la vida. En otras versiones de la Reina Valera, de estos dos monjes católicos, dice: lavan sus ropas. En esta traducción. Pero en el original de esto, donde fue sacado copia de la Biblia del oso, dice: felices los que guardan sus mandamientos. En el original, donde sacaron copia. Y yo digo: ¿y por qué le pusieron le lavan las ropas? Si aquí en el original, donde sacaron, dice: guardan sus mandamientos. Entonces el diablo ha metido su rabo en la Biblia de los protestantes. Ahora, ¿qué es lo que quiero transmitirte? Dice en Primera de Juan 2, 3 y 4. Dice: y el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él, dice. En Juan 14, 15, 16 dice: si me amas, guarda mi Torah, o guarda mis mandamientos, o mis vivos. Y yo rogaré al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, no el espíritu de mentira. Primero guardo Torah, y después el Padre envía el Espíritu de verdad. Si no guardo la Torah, voy a tener el espíritu de mentira, y voy a ir de mentira en mentira. Y si yo no guardo su mandamiento, yo soy un mentiroso, y la verdad no está en mí. Y diré: y nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Todo esto es una carta para un hijo de Israel, y le amonesta para que obedezca su Torah. Sigamos con el estudio. En Romanos o Romillín 8, desde el 6. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y shalom. Es que la tendencia del carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por inclinación carnal no pueden agradar a Yahweh.
Amén. Dice, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Yahweh. No hay un humano sin guardar Torah, no puede agradar a Yahweh. Es enemigo de Yahweh, porque no está haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de Él. Entonces, la Torah me instruye y me da sabiduría para entender su palabra. El apóstol Pablo, el apóstol de los cristianos, está diciendo, quien está en la carne o está sin obedecer Torah, está siendo enemigo de Yahweh. No puede guardar Torah. Y su inclinación carnal no puede agradar a Yahweh. En Hechos 24 dice 24:14, Pablo, sin embargo les confieso esto, dice Pablo, lo que les sirvo a Elohim de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, porque nosotros no nos basta en creer, sino en practicar. Pablo también practicaba la Torá. Pablo sabía que no podía añadirle ni quitarle, que Moisés ya escribió todo. Por eso dice Pablo, los que están conforme a este mundo no pueden agradar a Yahweh y tampoco pueden sujetarse a la Torá de Yahweh. Y Pablo confiesa, sin embargo, les confieso esto, que les sirvo al Elohim de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Tengo la esperanza en Elohim, el cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber una resurrección de los justos y de los injustos. Va a ser restaurado el reino de Israel. Y por eso va a ser resucitado, uno para castigo y otro para condenación. Pero ese no es el tema. El tema es que en el Brit Hadashah encuentro también que enseñan a obedecer la Torah. Vamos a ver el apóstol Juan, el Celiac, el enviado. Yohanan 1, primera de Yohanan, el capítulo 3, desde el 3. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es también puro. Todo el que comete pecado también infringe la Torá, pues pecado es infracción a la Torá. El Celiac o el seguidor de Yahshua está enseñando que pecado es no obedecer la Torá. Y sigue, y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y que en Él no hay pecado. Y todo el que permanece en Él no continúa pecando, y todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y ahora yo sé que es pecado. Pecado es transgredir la Torá, no obedecer. Ahora donde diga pecado, yo voy a leer así, verá. Dice, no guarda Torá. Vamos a ver de nuevo. Del 5. Y saben que Él se manifestó para quitar la maldición de la Torá. Y que en Él no hay transgresión en la Torá. En Él, en Yahshua, no hay transgresión de la Torá. Él no transgredió, no añadió ni quitó, sino la obedeció y nos dio un ejemplo para que nosotros también hiciéramos como Él hizo. Y todo el que permanece en Él no continúa quebrantando la Torá.
Todo el que sigue quebrantando la Torá no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como él es justo. Y el que practica quebrantar la Torá es del diablo, porque el diablo ha quebrantado la Torá desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacerla sobre el acusador. Y todo el que es nacido de Elohim no quebranta la Torá, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede seguir pecando o quebrantando la Torá, porque es nacido de Elohim. He leído Primera de Juan 3 hasta el 9. He encontrado que en el Brit Hadashah también se enseña Torá, y se enseña más claramente que pecado es quebrantar la Torá, y la paga del pecado es muerte. Entonces voy a finalizar y le doy gracias a Abba Yahweh por este privilegio que me ha permitido, y más que sea, como dice, apoyar con un granito de arena para que ustedes sigan escudriñando, sigan estudiando, que se les despierte más el conocimiento. Digamos, la Torá es el mar, nosotros somos los pescaditos, y el mundo es la tierra, todo lo que es tierra sin agua. El pescadito está fuera del agua y el pescadito está muerto. El pescadito tiene que volver de nuevo a la Torá para que viva en libertad, pueda nadar. Asimismo, nosotros, para vivir en libertad, tenemos que volver a la Torá. Como el pescadito sin el agua se muere, y sin estar con Yahweh nosotros no podemos agradarle, sino nos convertimos en gentiles y sacrificamos a los demonios. Bueno, Shalom Ubrajot, y espero que escudriñen las escrituras. Les he compartido Torá. Shalom.